Dicen que los grandes escándalos no siempre estallan con gritos. A veces, comienzan con una habitación vacía, una ventana abierta, y una promesa rota que cambia el destino de todos. ¿Y si la novia huye la noche antes de la boda? ¿Y te obligan a ocupar su lugar frente al altar? Esta no es la historia de un triángulo amoroso cualquiera. Es la historia de Amalia Valdés. Una joven que no fue elegida, sino sacrificada por el honor de una familia. Una boda que no era suya. Un esposo que no la deseaba. Y un palacio lleno de secretos, donde los muros murmuraban traiciones antiguas. Pero lo que nadie imaginó es que aquella mujer callada, invisible, iba a cambiarlo todo, incluso al hombre que creía haber enterrado su capacidad de amar. Villa de Almenares, Castilla Occidental, año 1832. La primavera perfumaba los jardines. Pero dentro de la mansión Valdés, el aire olía a escándalo. En la madrugada del tercer día antes de la boda concertada con el duque de Villaclara, Eleonora Valdés, la hija mayor, desapareció sin dejar rastro. La ventana de su cuarto quedó entreabierta, como una burla al apellido que debía honrar. Sobre el tocador, solo un papel arrugado, sin firma, sin explicación. Doña Beatriz, matriarca de hierro y orgullo. No lloró. Reunió a la familia. Alzó la voz y decretó: la boda se celebrará con la otra hija. Y así, sin consulta ni ternura, el destino cayó sobre los hombros de Amalia. La hija menor, la sombra, la que nunca había sido mirada más de 2 segundos por nadie. Su voz tembló al intentar decir algo. Pero solo la escuchó el silencio. En ese instante, entendió que su vida había dejado de ser suya. Porque cuando una familia quiere tapar la vergüenza, a veces te convierten en el sacrificio perfecto. La luna apenas se asomaba por el ventanal de la habitación de Eleonora Valdés cuando, con un suspiro tan hondo como su miedo, dejó caer la carta sobre el tocador. Cada palabra arrancada a su pluma era una afrenta a todo lo que había aprendido. Obedecer. Callar, resignarse a un destino ajeno. Afuera, el viento agitaba las cortinas como un presagio de ruina. Adentro, su corazón latía con el ritmo tembloroso de quien se atreve a traicionar su propia sangre. Al amanecer, la habitación permanecía vacía. Las sábanas sin tocar. El vestido nupcial colgado de una percha, intacto, sobre la piel de la ventana. Un viento helado llevaba la promesa de su huida. El silencio, cargado de culpa y alivio, se extendió por cada rincón de la mansión Valdés. Fue doña Beatriz, la matriarca, quien lo rompió. Su voz de hierro resonó en el salón principal como un látigo. No habrá escándalo, decretó. La boda se celebrará con la otra hija. Y en ese instante, Amalia escuchó su nombre por primera vez con el eco de una sentencia. Siempre había sido la sombra, la que ocupaba lugares vacíos, la que nadie recordaba salvo para un recado, un servicio, una reprimenda. Hoy se convertía en la protagonista involuntaria de un acto público que no deseaba. Mientras los criados cerraban puertas y sellaban ventanas, Amalia sintió un peso cruel posarse en su pecho. El peso intangible del honor familiar. En su mente se agolpaban imágenes. Los ojos orgullosos de su madre. El silencio implacable de su hermana. El lienzo vacío del afecto paternal. ¿Cómo podía ella, la niña callada, asumir una promesa concertada para otra? Cada paso hasta su habitación era un desafío a su cordura. Sentada frente al espejo, descubrió que su reflejo era el de alguien que no se reconocía. Cuando el mayordomo entró con el vestido bordado en las manos, Amalia alzó la vista y encontró la frialdad impasible en su propia mirada. No hubo compasión en los surcos de su rostro, solo un temblor de terror contenido.
Con delicadeza mecánica, se colocó el corpiño ajeno, sintiendo cada alfiler clavarse como un recordatorio de que su voluntad ya no importaba. Por primera vez entendió el precio de lo que llaman deber, un ancla de hierro que arrastra el alma hasta los confines de la obligación. Cada hilo de aquel encaje le tatuaba en la piel la historia de Eleonora. No huyó por cobardía, sino por la nobleza rota de quien no soporta más mentiras. Y Amalia, heredera por imposición, sabía que a partir de ahora cargaría con la culpa y la esperanza de toda una estirpe. Cuando al fin partió hacia la ceremonia, el carruaje avanzó por caminos desiertos bajo un cielo grisáceo. Amalia miraba sus manos enguantadas, buscando en ellas algún vestigio de libertad. Las campanas de Villa Clara retumbaban con la solemnidad de un juicio. Un altar vacío la esperaba, pero también un juramento que ni su voz ni su corazón habían pronunciado. Y mientras el palacio se preparaba para recibirla con la pompa de un deber consumado, Amalia sintió un fuego silencioso arder en su interior. La piedra fría del honor comenzaba a ceder ante una llama nueva. Porque, aunque nadie lo supiera aún, aquella novia que no eligió su destino estaba a punto de desafiar cada mandato impuesto sobre su vida. Las puertas de la capilla privada se abrieron con un crujido seco. Y un silencio mortal envolvió el recinto. No había música, ni flores, ni destellos de antorchas danzantes. Solo el susurro del incienso flotando en el aire y el eco de los pasos de Amalia al acercarse al altar. Detrás suyo, el pasillo de mármol parecía absorber la luz, como si aquel lugar ocultara una verdad demasiado oscura para revelarse. El duque Mauricio de Villaclara permanecía erguido, su figura recortada contra el gran ventanal que apenas dejaba filtrar el amanecer gris. No alzó la vista. Sus manos, ocultas tras el frac, temblaban con la tensión de un hombre atrapado en un deber que desangraba su orgullo. Al verla llegar, Amalia sintió el pulso retumbar en su garganta. Cada latido le recordaba que su voz quedaría sellada bajo votos que nunca pronunció con el corazón. Cuando el sacerdote inició la ceremonia, su voz retumbó como un martillo sobre la piedra. Sí, acepto. Fue una daga que Amalia tragó en silencio, lejos de las miradas expectantes. La corte se limitaba a susurros contenidos y gestos corteses, pero sus ojos, filosos, crueles, se clavaban como agujas en la espalda de la nueva duquesa. El honor familiar exigía una alianza, pero el alma de Amalia imploraba una rendija de compasión que nadie brindaba. Al pronunciar los votos, Mauricio alzó la mano tembloroso y luego apretó los dedos como si anclara su voluntad al deber. Amalia, de blanco inmaculado, sostuvo el libro sagrado con tal fuerza que sus nudillos palidecieron. Sintió la desolación de quien se entrega a un mañana sin promesa. Y comprendió que el verdadero velatorio de su libertad había comenzado en aquel instante. Al concluir, el silencio se rompió por un leve murmullo de pasos. Clara, la pequeña hija del duque, apareció sentada en un banco lateral, con sus ojos grandes fijos en Amalia. No había sonrisas en el rostro de la niña. Solo una expectación antigua como si intuyera el vacío que llenaría con su presencia. Amalia la miró y sintió un destello de ternura. En esa mirada parlanchina encontraba la chispa de humanidad que el resto del palacio negaba. Sin pausa ni aplausos, los invitados se dispersaron. Las sombras de los corredores parecían estirarse tras ellos, dispuestas a devorar cada huella de felicidad. El mayordomo condujo a Amalia por un laberinto de tapices y retratos polvorientos, murmurando órdenes sin dejar espacio a la duda. Sus aposentos están preparados.
No demore su presencia en el gran salón. Al llegar ante la puerta del ala este, Amalia olvidó por un instante las reglas y alzó la mirada hacia las figuras imponentes de sus antepasados. Inmortalizados en óleos desvaídos, sintió el peso de sus expectativas y el aliento gélido de sus juicios. Con la mano temblorosa, giró el pomo. Más allá, la penumbra del palacio le susurraba que, en aquel reino de sombras, el sacrificio de su voluntad era solo el precio inicial. El aire en el gran salón seguía helado cuando Mauricio de Villaclara alzó la mirada. Apenas rozando el perfil de Amalia. Su porte impecable ocultaba un corazón rígido, forjado por el deber y la decepción. Incluso su respiración sonaba medida. Como si cada aliento temiera revelar la fragilidad que negaba demostrar. Amalia sintió el peso de su distancia. Un muro de silencio que la separaba de la promesa rota de su propia boda. Avanzó a su lado, llevando en brazos a Clara. La niña, inquieta, encendía con su presencia un brillo imposible de ignorar. Sus ojos, dos chispas vivas, rozaban el semblante gélido del duque y se negaban a retroceder. Clara jugó con el dobladillo del vestido de Amalia y luego, como un pequeño sol en medio de la escarcha, alargó la mano para rozar el guante de Mauricio. Él retrocedió apenas, sorprendido por el atrevimiento, y en ese gesto, un segundo apenas, se quebró algo de su armadura. Amalia contuvo el aliento mientras observaba la chispa encenderse en los ojos de Mauricio. Un destello de ternura imposible de fingir. Por un instante, la rigidez en su mirada tembló, expuesto al calor infantil que ninguna etiqueta podía domar. Clara soltó una risita suave, y el eco de su inocencia resonó en el salón silencioso. En ese momento, Amalia comprendió que el verdadero puente entre ambos no serían grandes palabras, sino la pequeña llama de una niña dispuesta a desafiar la frialdad del mundo. Mientras Clara se acurrucaba contra su pecho, el duque apartó la vista, como si necesitara recomponer las piezas de un corazón hasta entonces cerrado. La mañana en Villaclara amaneció cargada de un silencio inhabitable. Nadie lo anunció, pero en los pasillos y los salones circulaba un rumor punzante. Eleonora había regresado. Su presencia, apenas un susurro al filo de las puertas, provocó un temblor en el aire. Amalia lo supo antes que nadie. Lo sintió en el estómago. Como un puñal de incertidumbre. Eleonora apareció en el umbral del gran comedor. Pálida, con el vestido de novia arrugado y la mirada sostenida por el orgullo herido. Cada paso suyo retumbó contra el mármol, desafiando las miradas que se apartaban por miedo al escándalo. En su pecho ardía la necesidad de reivindicar su lugar, pero al encontrarse con Mauricio, esa llama se apagó en un parpadeo. Él mantenía el rostro impenetrable. Un juez implacable que la condenaba sin palabra. Amalia la observó desde un rincón, con el corazón en un puño. Entre hermanas y duques, el verdadero juicio era invisible. Se jugaba en cada gesto esquivo. En el murmullo tras los abanicos. En el juicio sin voz de la cortesía. Eleonora alzó la barbilla, esforzándose por encontrar a su hermana en aquella distancia tan absurda. Amalia, con los ojos húmedos, sintió una punzada de compasión y de dolor compartido. Y mientras el eco de aquella reunión reverberaba en los muros, un pensamiento emergió. Solo enfrentando juntos la acusación silenciosa hallarían la fuerza para volver a ser un solo linaje. El salón del consejo aún olía a incienso y papel sellado cuando Amalia se puso de pie por última vez. Frente a los nobles, había entregado más que palabras. Había confesado su lealtad silenciosa, su amor por un hogar que no le pertenecía, y la verdad de un deber llevado con dignidad.
En ese instante, su nombre, Amalia Valdés, dejó de ser la sombra de una hermana huida y se convirtió en estandarte de resistencia. En la penumbra posterior, mientras el eco de las puertas al cerrarse marcaba el fin del juicio, sintió cómo cada murmullo contenía una reverencia inesperada. El dedo acusador de la nobleza se había vuelto admiración. No era la sangre derramada en alianzas forzadas, sino el valor de quien se queda cuando todos huyen, lo que forjaba su linaje verdadero. Dentro de sí, Amalia revivió el peso de cada mirada fría, cada cuchicheo tras abanicos, y la noche interminable cuidando a Clara en la fiebre. Aquellas pruebas no la habían quebrado, la habían templado como el acero. En cada paso, había arrancado un fragmento de su miedo y lo había convertido en coraje. Y cuando Mauricio la tomó de la mano al salir al fresco del patio, bajo el manto estrellado, supo que su nombre ya no era un adorno, sino un peso honrado que nadie podría robarle. La tierra misma parecía saludarla al crujir de la grava. Amalia Valdés. Duquesa no por nacimiento, sino por la fuerza de su corazón.